Curso preuniversitario Pensum, Matemática, Módulo 2, Funciones, segunda parte, solo para secciones de conocimiento. Comenzaremos analizando el concepto de composición de funciones. Para componer dos funciones, vamos a poner dos funciones como ejemplo. Tenemos la primera f de x igual x menos 1, la segunda g de x igual x cuadrado. Vamos a ver que se pueden componer una función con la otra o incluso cada una consigo misma. Comenzamos por la pregunta más sencilla, que será el cálculo de ejemplo f de g de 3. ¿Qué tenemos que hacer para calcular f de g de 3? Comenzar por la parte más interna y calculamos g de 3. Para hacer el cálculo de g de 3 nos dirigimos a la función g de x y donde tenemos una x ponemos un 3. Es decir que tanto a la izquierda como a la derecha donde está una x ponemos 3 y ¿qué nos queda a la derecha? 3 al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, g de 3 es 9. El siguiente paso es calcular f de 9. Vamos a la función de arriba y f de 9 se va a calcular colocando en lugar de x, donde esté la x, un 9. Con lo cual a la derecha nos va a quedar 9 menos 1 igual a 8, lo cual nos da la respuesta. Si la pregunta ahora es por g de f de menos 2, vamos a proceder de una manera similar como lo hicimos antes. Vamos a comenzar calculando de adentro hacia afuera, en este caso sería f de menos 2. Nos dirigimos a la función que está arriba, que es f de x, y donde encontramos una x, colocamos menos 2. Haciéndolo en todas partes, nos queda a la derecha menos 2 menos 1, que es menos 3. Por lo tanto, f de menos 2 es menos 3, y lo que nos queda ahora por calcular es g de menos 3. Colocamos ahora en la función g de x donde está x menos 3. Si colocamos acá también en x a la derecha menos 3, como está al cuadrado, lo que nos va a quedar es 9, que es el resultado de esta pregunta. Ahora, en un terreno un poco más abstracto, si la pregunta es por f de g de x, sin darle valores a la x, ¿qué tenemos que hacer? El concepto es el mismo y sigue siendo simple. Vamos a tomar en la función f, que es la que está afuera, f, y en ella vamos a colocar dentro como valor de entrada todo g de x, pero como g de x es x cuadrado, vamos a tener que ahora es f de x cuadrado. ¿Y qué hacemos para calcular f de x cuadrado? Donde encontremos una x pondremos x cuadrado, con lo cual lo que nos va a quedar a la derecha va a ser x cuadrado menos 1, que es la respuesta. Y si nos preguntan por g de f de x, igualmente en abstracto, vamos a proceder de igual manera. Vamos a tomar la función g y en lugar de colocar x, vamos a colocar f de x. ¿Pero qué es f de x? F de x es x menos 1. Entonces va a ser g de x menos 1. Si en la función g lo que va a entrar en x es x menos 1, donde encontremos x a la derecha vamos a poner también x menos 1, pero tenemos que estar al cuadrado, con lo que tenemos la respuesta de esta pregunta. Ahora decíamos que una función se puede componer consigo misma. Veamos ejemplo. ¿Quién será f de x? En la función f, donde tenemos la x, vamos a colocar f de x. Pero ¿quién es f de x? F de x es x menos 1. Entonces, ¿quién será si colocamos en x menos 1? Lo tenemos que hacer también a la derecha. Y nos va a quedar x menos 1 menos 1. Y x menos 1 menos 1 va a ser x menos 2. Si le damos un valor a la x y decimos f de 5, es más sencillo, porque ahora comenzaríamos calculando f de 5. Si x vale 5, tendremos a la derecha 5 menos 1, que va a ser 4, y si esto vale 4, tendremos ahora f de 4, vamos a cambiar de color. Si hacemos f de 4,
f de 4 va a ser a la derecha 4 menos 1, que 4 menos 1 es 3. Y tenemos la respuesta. Y para calcular ahora g de x, procedemos de igual manera. Comenzamos viendo quién es g de x. G de x es x cuadrado. Por lo tanto, va a ser g de x cuadrado. Pero ¿qué hace la función g? La función g eleva al cuadrado. Entonces, si ahora acá en x le ponemos x cuadrado, ¿qué me va a quedar a la derecha? La x, que ahora es x cuadrado, se va a elevar al cuadrado también. Y nos va a quedar finalmente x a la 4 como respuesta final. Si la pregunta más sencilla es por un valor específico y nos piden cuánto vale g de 3, ¿qué calculamos primero? G de 3. Vamos a calcular primero g de 3 colocándolo en el lugar de la x en la función g, en la fórmula, y nos va a quedar 3 al cuadrado, 9. Entonces, si g de 3 vale 9, la pregunta ahora es g de 9. Y para calcular g de 9, nos vamos a la fórmula de g y colocamos en x9, que nos quedaría a la derecha, 9 al cuadrado, que es 81. El siguiente punto es el concepto y la aplicación de función inversa. ¿Qué es una función inversa? Vamos a considerar la función como una máquina. Si tenemos una función o una máquina f de x, toma un valor de x, por ejemplo a, y aplica un proceso que lo cambia y me da un valor de salida b. Si x es a, y es b. Imaginemos que existe una máquina, ya le pondremos su nombre, que hace todo lo contrario. Si el valor de entrada es b, me va a dar de salida a. Es como una máquina inversa. Si la máquina de arriba fuera un horno al que le colocamos harina y sale un pan, la máquina de abajo sería una máquina inversa que al colocar de entrada el pan, la salida sería la harina. Veamos con un ejemplo cómo se puede obtener la función inversa de una función dada. Veamos un ejemplo. Dada la función f de x igual 2x menos 1. Y pongamos como ejemplo qué ocurre cuando x vale 0. Si x vale 0, donde encontramos x ponemos 0 y nos va a quedar a la derecha 2 por 0, 0, menos 1 es la respuesta. Con lo cual tenemos que si x vale 0, y vale menos 1. Ahora, ¿cómo se obtiene la función inversa de esta función en particular? Vamos a explicar un sencillo procedimiento, paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la función original. Vamos a escribirla como y igual 2x menos 1. Recordemos que decir y es lo mismo que decir f de x. Por lo tanto, esta es la función original. El siguiente paso va a ser despejar la x. Para hacerlo, primero pasamos el 1 sumando y nos va a quedar y más 1 igual 2x. El siguiente paso va a ser pasar el 2 dividiendo y nos va a quedar que x es igual entonces a y más 1 sobre 2. Simplemente cambié el lugar de cada lado. Ahora el último paso va a ser intercambiar las letras. Donde encontramos x vamos a escribir y donde encontramos y vamos a escribir x. Y nos queda que la función inversa está obtenida. Esta y es lo que llamamos la función inversa, que se escribe de esta manera. Tenemos así hallada la función inversa de la función original. Ahora, si queremos comprobar qué va a ocurrir si entra menos 1, según la teoría que explicábamos antes, la salida debería ser 0. Vamos a comprobarlo. Para hacerlo, vamos a colocar
En esta función inversa, en lugar de x, vamos a colocar, menos 1 a ver si sale 0. Colocamos menos 1 en la x a la derecha y ¿qué nos queda? Menos 1 más 1 es 0. Entre 2, 0, con lo cual se comprueba que la salida es en efecto 0. Un caso interesante de analizar es qué pasa cuando hacemos la composición de una función con su inversa, hablando de composición como lo vimos en el punto 1. Resulta ser que cuando hacemos la composición de una función con su inversa, el resultado va a ser el mismo valor de entrada. F de menos 1 de x va a ser x, y no importa el orden, f de la menos 1 de f de x va a ser x. ¿Por qué? Vamos a explicarlo ahora. Aplicar f de f a la menos 1 de x es como colocar las dos máquinas una detrás de la otra. Si hiciéramos eso y entra un valor a y sale un valor b en la primera máquina, si en la segunda máquina entra b, ¿qué va a salir? El valor a. De manera que f de f de menos 1 de x es x y f de menos 1 de f de x es igualmente x. Aplicándolo a funciones inversas conocidas, la función seno y la función arcoseno son inversas. Entonces, si aplicamos el seno del arcoseno de un medio, nos va a dar un medio. La función logarítmica y la función exponencial o antilogarítmica también son inversas una de la otra. Por lo tanto, si aplicamos el logaritmo en base 10 de 10 a la 5, nos va a dar 5. O si aplicamos primero la exponencial 10 elevada al logaritmo en base 10 de 3, nos va a dar 3. Esto se verá mejor cuando se vea los temas de trigonometría y logaritmos en el curso. Recuerden entonces que cuando se aplica una función a su función inversa, se reproduce el valor inicial de entrada. El siguiente punto va a ser el análisis de las raíces de una función. Decíamos en la primera parte de funciones que las raíces son los valores de x que hacen que y valga 0, y gráficamente los reconocíamos como los puntos de corte de la gráfica con el eje x. Vamos a ver ahora en este punto el comportamiento de las raíces dependiendo de si son simples o son múltiples. Vamos a ver simples o multiplicidad 1. Vamos a ver cuando son múltiples y vamos a diferenciar si la raíz es de multiplicidad par o si la raíz es de multiplicidad impar. Vamos a ver ejemplos que nos ilustren cómo se comportan las raíces según su multiplicidad. Comencemos con un ejemplo de una función y igual x cuadrado menos 5x más 6. Es un ejemplo. Si factorizamos la parte derecha, nos va a quedar que esto es igual a x menos 2 por x menos 3. Recordemos la metodología. Vamos a buscar dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5. Esos números son menos 2 por menos 3, 6, y menos 2 menos 3 es menos 5. Ahora, para hallar las raíces, el primer paso ya lo dimos, que es factorizar. Ahora, un producto da, como la raíz es cuando y vale 0, un producto da 0 según la regla del producto nulo cuando alguno de los factores es 0. Entonces, o el primer paréntesis es 0 o el segundo paréntesis es 0. ¿Y para qué valor de x el primer paréntesis es 0? Claramente cuando x vale 2. Por lo tanto, la primera raíz en este ejemplo es cuando x vale 2. Y la segunda raíz será cuando el segundo paréntesis o segundo factor valga 0. Y eso va a ocurrir cuando x vale 3. Entonces, el valor de la segunda raíz es 3. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función de la gráfica cuando las raíces son simples? El comportamiento es simplemente de una gráfica que cambia de signo, que corta y pasa de arriba a abajo o de abajo a arriba. Son cortes al eje x en los cuales o alrededor de los cuales hay cambios de signo en la función. Si ahora vemos
un ejemplo de multiplicidad par. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Y es igual a x cuadrado menos 8x más 16. Para hallar la raíz o las raíces de la función, decíamos que primero hay que factorizar. Factorizando el lado derecho, porque es un trinomio cuadrado perfecto, nos va a quedar x menos 4 al cuadrado. ¿Qué tenemos a la derecha? X menos 4 por x menos 4. Sabemos que por la regla del producto nulo va a dar 0 el producto cuando algún factor es 0. Pero como los factores son iguales, es cuando esto valga 0, el paréntesis. Y eso va a valer 0 cuando x vale 4. Es decir, que en este ejemplo x vale 4. Es una raíz. Es una raíz única, pero que aparece dos veces, multiplicidad 2 porque tiene potencia 2. ¿Cuál es el comportamiento de una raíz de multiplicidad par? En este caso 2, pero podría ser 4. Es una raíz que va a hacer una especie de rebote en el eje X y si era positiva inicialmente, seguirá haciéndolo luego. Si hubiera sido negativa inicialmente, seguiría siéndolo luego. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función que tenga multiplicidad impar. Para hacerlo más sencillo, vamos a escribir la fórmula de una vez ya factorizada. Pongamos este ejemplo. Acá queda claro que la raíz es el valor 1, porque 1 menos 1 es 0, al cubo me va a dar que y valga 0, que es el concepto de raíz. O sea que en este ejemplo me valdría 1. Ahora, esta raíz 1 tiene exponente 3, es decir, multiplicidad 3. Cuando eso ocurre, tal como decíamos en el caso de la multiplicidad simple, que era cambio de signo, en este caso de menos a más, lo que va a ocurrir ahora adicionalmente a ese cambio de signo es que va a haber un cambio en la concavidad-convexidad. Pasa de tener un tipo de curva a tener otro tipo de curva, de cóncavo a convexo o de convexo a cóncavo. El siguiente punto es transformaciones de una función en el plano, desde el punto de vista gráfico. Consideremos, para explicar las transformaciones de los gráficos en el plano, esta función, que no es otra cosa que una función seno, pero que de momento vamos simplemente a ignorar esa característica trigonométrica de la función, vamos a simplemente verla como una gráfica de una función. Vemos que su rango, es decir, que va de menos 1 a más 1 las imágenes, y que el dominio es todos los reales porque la función es continua y se puede prolongar hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero analicemos cómo se transforma la función si ahora vamos a tratar de ver cómo se puede graficar si la función fuera f de x más 1. Como f de x es lo mismo que y, entonces lo que estamos tratando de graficar ahora es la misma función y anterior, pero más 1. Como la y es la altura, vamos a tener entonces que la gráfica va a ser la misma gráfica original subiendo un piso, un nivel. De esta manera, entonces subiría, como se observa en este momento, quedando la gráfica como se ve a la izquierda. Es decir, con un nivel más arriba. Si en lugar de decir f de x más 1 decimos f de x menos 1, ¿qué va a ocurrir? De igual manera que en el caso anterior, ahora el gráfico va a bajar un nivel, quedándonos al bajar un nivel sin correrse horizontalmente, como se puede ver acá abajo, que corresponde con la expresión que se ve en este punto. Si en lugar de sumarle a la x 1 o restarle 1, multiplicamos la x, como ocurre en este ejemplo,
que se multiplica por 2, lo que va a ocurrir es que el gráfico va a ser el mismo gráfico original, solo que va a estar extendido hacia arriba y hacia abajo como si una pinza lo hubiera estirado, y en lugar de llegar hasta 1 como llega originalmente, de menos 1 a 1, va a pasar ahora de menos 2 a 2, manteniendo su forma. Si ahora, en vez de multiplicarse por 2, se multiplica por menos 2, va a quedar exactamente igual a la gráfica anterior, solo que va a estar volteada, de forma tal que lo que está acá arriba va a estar acá abajo y viceversa. Va a estar girada alrededor del eje X 180 grados. Si ahora queremos ver el gráfico de f de x menos 1 o f de x más 1, veamos que ahora no se le está sumando 1 o restando 1 a la y, que es f de x, sino a la x propiamente. Entonces el corrimiento, en vez de ser hacia arriba o hacia abajo, va a ser horizontal. Solo que aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante que puede costar un poco al principio y puede sonarnos un poco contraintuitivo, en el sentido que si tenemos primero f de x menos 1, si le restamos 1, volviendo al gráfico original que tenemos acá abajo, vamos a tener que la gráfica, al restarle 1, se va a adelantar un paso, quedándonos como se puede observar en esta figura. Mientras que, por el contrario, si a x le sumamos 1, ¿qué va a ocurrir? Que se va a atrasar un paso respecto de su posición original. De esta manera, al atrasarse un paso de la posición original, nos va a quedar como se muestra acá y se puede apreciar en este gráfico. Por último, vamos a ver qué ocurre cuando la x se multiplica o se divide. Si la x se multiplica, por ejemplo, como ocurre en este ejemplo por 2, ¿qué va a ocurrir? Que si bien en el gráfico original un ciclo iba desde 0 hasta 4, ahora de 0 a 4, en vez de haber un ciclo, va a haber 2 ciclos. Veamos. Primer ciclo y segundo ciclo. De manera análoga o similar, si tomamos a la x y la dividimos, por ejemplo, entre 2, en vez de que un ciclo vaya de 0 a 4, ahora de 0 a 4 va a haber medio ciclo solamente.